En cualquier democracia, el poder no puede ser un cheque en blanco, ¿verdad? Siempre surge la misma pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que el gobierno rinde cuentas? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en las reglas de ese juego, en esa especie de danza constitucional de poder y control entre el gobierno de España y las Cortes Generales. Y la pregunta del millón, al final, es esa. ¿Quién vigila al que vigila? O sea, ¿cómo se controla de verdad al Poder Ejecutivo? La Constitución española no deja esto al azar, para nada. Tiene un plan, un mecanismo muy bien pensado. Y eso es lo que vamos a ver ahora, paso por paso. Bien, empecemos por la base de todo. El sistema entero se construye sobre un pilar fundamental, el principio de responsabilidad. Es la regla de oro que viene a decir que el gobierno no tiene un poder ilimitado, ni mucho menos, sino que debe responder por cada una de sus acciones ante quienes representan al pueblo. Y esto nos lleva directos al artículo 108, que usa una palabra clave, importantísima, solidariamente. Ojo, que esto no es una forma de hablar, significa que el gobierno responde como un bloque, como un solo cuerpo. No vale eso de señalar a un ministro y decir la culpa es suya. No. La responsabilidad es de todos, es conjunta, y es ante el Congreso de los Diputados. Si uno mete la pata, en teoría, todo el equipo responde. Vale, si el gobierno tiene que rendir cuentas, ¿cómo se le exige esa responsabilidad en el día a día? Pues el Parlamento no va a ciegas, tiene, podríamos decir, una auténtica caja de herramientas para la supervisión. Vamos a abrirla. Fijaos, el control del Parlamento va, digamos, de menos a más, es gradual. Lo primero, lo más básico, es pedir papeles, solicitar información. Eso es el artículo 109. ¿Que la cosa no queda clara? Pues se sube un peldaño. Se pide que venga alguien del gobierno a dar la cara, a comparecer. Eso ya es el 110. Y el punto álgino, la prueba de fuego semanal, son las sesiones de control del artículo 111. Ahí es donde el gobierno se ve cara a cara con la oposición. Es la rendición de cuentas en directo. Pero ¿y si es el propio gobierno el que toma la iniciativa para reafirmar su poder? Pues para eso existe un mecanismo clave, la cuestión de confianza. Se suele decir que es el escudo del gobierno. El artículo 112 lo deja muy claro. Es el propio presidente del gobierno quien, de forma voluntaria, se planta en el Congreso y básicamente pregunta: ¿seguís confiando en mi proyecto político? Es una jugada para medir sus apoyos, para cohesionar a sus filas y muchas veces para lanzar un pulso en un momento político delicado. Y para pasar esta prueba, la verdad es que el listón no está muy alto. Solo hace falta una mayoría simple. ¿Qué significa esto? Pues simplemente tener más votos a favor que en contra. Las abstenciones no cuentan para el resultado. Es una herramienta diseñada para que el gobierno la pueda usar y normalmente salir airoso. Vamos ahora a la otra cara de la moneda. Si la cuestión de confianza era el escudo del gobierno, la moción de censura es, sin ninguna duda, la espada del Parlamento. Es el arma definitiva que tiene para intentar derribar a un gobierno. Pero mucho ojo aquí, porque el artículo 113 tiene un detalle que lo cambia absolutamente todo. Es que en España la moción de censura es constructiva. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no es tan simple como decir este presidente no nos gusta, que se vaya. No. La clave es que es obligatorio, sí o sí, proponer un candidato alternativo en esa misma moción. Se vota todo a la vez. Quitar a uno para poner a otro. Y claro, aquí el listón se pone por las nubes. Para que una moción de censura salga adelante, se necesita una mayoría absoluta, o sea, el sí de más de la mitad de todos los escaños de la Cámara. Es una barrera altísima y está ahí a propósito, para garantizar la estabilidad y que solo un consenso muy, pero que muy amplio pueda cambiar un gobierno por esta vía. Si los ponemos frente a frente, la lógica del sistema se ve perfectamente. La confianza la pide el presidente para reforzarse y necesita una mayoría simple. La censura la propone el Congreso para derribarlo y necesita una mayoría absoluta. Son el escudo y la espada, dos mecanismos simétricos pero con intenciones totalmente opuestas. Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el artículo 114 no deja lugar a dudas. Si un gobierno pierde una cuestión de confianza o si se aprueba una moción de censura en su contra, tiene que dimitir. Se acabó. Pero aquí está lo que muchos consideran la genialidad del sistema constructivo. Si lo que triunfa es la censura, no se produce un vacío de poder, nada de eso. El candidato que se proponía en la moción es investido presidente automáticamente. Así, el país no se queda sin gobierno ni un solo segundo. Ya hemos visto las reglas del juego en una situación normal. Pero ¿hoy qué pasa cuando el tablero político se bloquea o cuando surge una crisis nacional? Pues la Constitución también tiene un plan B para eso, mecanismos de reinicio y protocolos de emergencia. A veces pasa, la aritmética parlamentaria simplemente no da para más, el bloqueo es total y no hay forma de avanzar.
Para esos casos, el artículo 115 da al presidente un último recurso: disolver las Cortes y convocar elecciones. Es, literalmente, pulsar el botón de reinicio y devolver la palabra a la ciudadanía para que reparta las cartas de nuevo. Pero claro, este botón de reinicio no se puede pulsar de cualquier manera. El mismo artículo 115 establece unos límites muy claros para evitar que se abuse de él. Por ejemplo, un presidente no puede convocar elecciones para huir de una moción de censura que ya esté en marcha. Tampoco puede hacerlo por capricho. Tiene que pasar al menos un año desde la última vez que se disolvieron las Cortes. Y por último, el artículo 116, que se ocupa de los peores escenarios posibles, los estados de alarma, de excepción y de sitio. En estas crisis, el gobierno puede tener poderes especiales, desde luego, pero siempre con el permiso y bajo el control del Congreso. Y aquí viene la regla de oro, la garantía democrática definitiva. Mientras esté en vigor uno de estos estados, el Congreso no se puede disolver. La vigilancia parlamentaria se mantiene, pase lo que pase. Al final, si lo vemos todo junto, queda claro que no son artículos sueltos. Es un sistema de engranajes, de contrapesos que están perfectamente entrelazados, desde las preguntas de cada semana hasta las mociones de censura, pasando por los mecanismos de emergencia. Todo está diseñado con un único objetivo: equilibrar el poder del gobierno con su inevitable responsabilidad democrática. Todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Si esta coreografía tan delicada entre poder, control y responsabilidad es al final la clave para que una democracia sea estable y a la vez siga siendo dinámica. Es una buena pregunta. La respuesta seguramente se sigue escribiendo cada día en el Parlamento. Muchas gracias por la atención en este repaso